Fui yo quien aseguró que aquel claro era el cruce correcto, y mis superiores confiaron en mi mapa mientras la columna giraba en silencio hacia la niebla. Con cada paso sentía que mis hombres se alejaban de la ruta trazada en el papel, y el error pesaba más que el propio fusil en el bolsillo de mi capote. Cuando confesé que ya no sabía en qué punto estábamos, el silencio alrededor del cobertizo cayó como una losa sobre todos, más duro que cualquier cañonazo lejano. Desde entonces, cada mapa que sostengo me devuelve a aquella noche en la que mi decisión dejó a una compañía entera aislada, esperando en la oscuridad. 14 de noviembre de 1943, frente oriental, en un sector de bosques al oeste del río Dnieper. Una división de infantería alemana se retira paso a paso ante la presión soviética. El terreno es complicado. Bosques bajos, barrancos, caminos de tierra apenas reconocibles. Hace frío de verdad por debajo de cero. El aire está húmedo y según avanza la tarde, la niebla se va quedando pegada al suelo y a los árboles. Sobre el papel, la orden del día es sencilla. Replegarse de forma ordenada a una línea defensiva más corta. Sobre el terreno, es otra cosa. Cada compañía tiene que buscar su propio camino en la oscuridad, confiando en senderos secundarios y en referencias que muchos soldados solo han visto a plena luz, y a veces ni eso. Faltan mapas, las pocas radios disponibles fallan cuando más se las necesita, y la coordinación sigue dependiendo sobre todo de mensajeros y papeles que van de mano en mano. En esas condiciones, un pequeño error de orientación basta para crear un problema que no aparecerá jamás en ningún parte oficial. El cabo que tiene en sus manos uno de esos mapas se llama Heinrich Müller. Tiene 24 años, viene de una pequeña ciudad industrial del Ruhr y lleva algo más de un año en el frente. No es un héroe ni un experto en nada. Es un soldado de infantería al que, por ser metódico y ordenado, le han dado la responsabilidad de guardar la carpeta con el mapa de sector de su compañía. Su día empieza antes de que amanezca, con la compañía todavía en las posiciones avanzadas, trincheras abiertas deprisa entre los árboles. Pasa las primeras horas ayudando al suboficial del pelotón a revisar cómo se reparte la munición y dónde están colocadas las secciones vecinas. De vez en cuando levanta la vista hacia el cielo gris, plano, y observa cómo la niebla se agarra a las copas de los pinos. Tiene claro que el día no terminará en esas posiciones, ni sino marchando. Por la tarde, llega un mensajero de batallón con la orden escrita de repliegue. El capitán reúne a los jefes de sección alrededor de una especie de mesa improvisada con 2 cajas de munición. Sobre ellas despliega el mapa, un papel fino con líneas azules y rojas que marcan el río, los caminos, las posiciones. El cabo Müller se coloca detrás y sostiene una linterna cubierta con tela para que la luz no delate su posición hacia el enemigo. El capitán recorre el mapa con un lápiz graso y marca el itinerario que les han asignado. Primero, un sendero de bosque que arranca desde la trinchera del flanco izquierdo de la compañía. Luego, un cruce con un camino más ancho, donde tendrán que girar hacia el sur. Más allá, el trazado se enreda entre claros y pequeños pueblos con nombres que muchos apenas pueden pronunciar y que a algunos les suenan por primera vez. La orden de batallón insiste en que la retirada debe hacerse en silencio, sin disparos innecesarios, para evitar el pánico que provoca una huida descontrolada. La compañía del capitán no se moverá sola. Delante y detrás, otras unidades seguirán rutas parecidas, cada una con su mapa, sus puntos de referencia y sus propios peligros. El capitán, que sabe lo delicada que es la situación, repite las instrucciones con calma. Marca horarios aproximados de paso, calcula cuánto tardarán en cada tramo y explica qué hacer si se pierde el contacto con el resto del batallón. El cabo Müller se esfuerza por fijar en la memoria el recorrido al mismo tiempo que mantiene firme la luz sobre el papel, su tarea. Pues vista desde fuera, parece simple. Guardar el mapa, consultarlo durante la marcha y avisar si el terreno no coincide con lo dibujado. No se imagina que ese papel, bien doblado y protegido en una funda de plástico, pueda acabar en el centro de un problema serio. Cuando cae la noche, la niebla baja se vuelve más densa. Entre los árboles apenas se ve a unos pocos metros. La compañía empieza a recoger en silencio. Desmontan las ametralladoras, cargan las cajas de munición sobre los hombros, enrollan las mantas a toda prisa. No hay discursos ni palabras solemnes. Solo órdenes cortas, dichas en voz baja, y el sonido de las tablas al levantarlas de los parapetos.
El cabo Mueller guarda el mapa en el bolsillo interior del capote y cierra el botón. Comprueba casi de forma mecánica que la funda está bien cerrada y que el papel no se dobla mal. Cuando el pelotón se pone en marcha, él se coloca cerca del capitán y del suboficial más veterano. La columna entra en el estrecho sendero entre árboles. El suelo está blando, cubierto de hojas mojadas y raíces que hacen tropezar. Los hombres avanzan en fila, separados por pocos pasos, ajustando el ritmo para no perder el contacto físico con el de delante. La niebla se mezcla con el vaho de la respiración y con el humo que aún flota de las posiciones recién abandonadas. Cada cierto tiempo, el capitán se detiene y llama a Mueller. Con la linterna tapada, el cabo saca el mapa e identifica, como puede, el punto aproximado donde creen estar. Las referencias que durante el día eran evidentes han desaparecido. Los contornos del terreno se intuyen más que se ven. Las distancias se convierten en cálculos mentales hechos a toda prisa y con la cabeza cargada de preocupaciones. Después de casi una hora marchando, según el mapa, deberían estar cerca del cruce marcado. El papel indica que un camino de carros, algo más ancho, tiene que cortar el sendero en ángulo recto. La orden es muy concreta. En ese cruce hay que girar hacia el sur y seguir hasta enlazar con el itinerario general del batallón. Pero cuando la columna llega a una zona que parece más abierta, no encuentran un cruce claro. El sendero se diluye en una franja de tierra más pisada y la niebla no deja ver qué hay más allá. En ese momento se mezclan varios factores: el cansancio acumulado de semanas, la tensión de estar retirándose y la presión por cumplir los tiempos marcados desde arriba. El capitán mira a su alrededor buscando alguna señal que le ayude. Llama a Mueller. El cabo avanza, abre el mapa e intenta orientarlo con lo poco que se alcanza a ver. No hay postes, no hay casas, no hay señales que encajen con lo dibujado. Solo sombras de árboles y una pendiente suave que el papel no recoge con claridad. Mueller no es un experto en topografía. Se guía por la intuición y por una idea muy humana. Cree que ya han caminado lo suficiente como para haber llegado al cruce. El capitán le pregunta en voz baja si ese claro corresponde al punto marcado. El cabo no está realmente seguro, pero tampoco quiere mostrar inseguridad en ese momento. Asiente y señala hacia la derecha, donde el terreno parece abrirse un poco, convencido de que ese debe de ser el camino. La compañía obedece y gira. Una decisión tomada en unos segundos modifica por completo el itinerario previsto por el batallón. A partir de ahí, cada paso los aleja unos metros más de la ruta original, aunque ninguno de ellos lo sepa todavía. La niebla no se disipa, al contrario, parece hacerse más espesa. El sonido del resto de la división llega apagado y lejos. No se escuchan motores ni voces reconocibles, solo algún disparo aislado y, de vez en cuando, un eco lejano de artillería. Durante la media hora siguiente, la compañía avanza por un terreno que, a primera vista, podría ser cualquier bosque del mapa. Mueller consulta el papel una y otra vez, pero no consigue hacer coincidir las curvas de nivel con lo que sus botas sienten en el suelo. Aún así, la marcha sigue. Quedarse quietos demasiado tiempo en plena noche y en un terreno posiblemente expuesto también tiene sus peligros. En un momento dado, la columna cruza un arroyo estrecho. Según el mapa, el curso de agua que debería encontrar la compañía tras el cruce estaría algo más al sur. Esa diferencia es otra señal de que algo no va bien. El suboficial más veterano comenta en voz baja que, durante el despliegue, no recuerda haber pasado por allí. El capitán escucha, pero no tiene forma de contrastar nada. La radio casi no funciona y además, las normas de silencio radio limitan su uso. El cabo Mueller siente que la responsabilidad de llevar el mapa pesa más que la mochila. En una breve parada para reagrupar, vuelve a sacar la hoja. Los bordes muestran ya la humedad de la noche. En un gesto torpe, fruto del frío y de los nervios, se le escurre la funda de las manos. El mapa cae al suelo. En la oscuridad, apenas iluminado por la linterna cubierta, el papel se desliza unos centímetros por el barro y las hojas. Mueller lo recoge enseguida, le pasa las manos enguantadas para limpiarlo como puede y lo guarda otra vez. No se da cuenta de que en ese instante una mancha de barro ha tapado parte de una referencia importante del trazado. Pasan otros 20 minutos de marcha. El terreno empieza a inclinarse hacia abajo. La compañía desciende por una pendiente suave y entra en una zona donde los árboles están más espaciados. De pronto, a través de la niebla,
se dibuja la silueta de una estructura de madera. Podría ser una valla, un granero pequeño, una caseta. El capitán ordena acercarse con cuidado. Con cuidado, cuando llegan, Ash comprueban que no coincide con ninguna de las construcciones señaladas en el mapa. Es un cobertizo solitario, probablemente de campesinos, usado para guardar herramientas o heno. Que no aparezca en el papel alimenta la sospecha de que están bastante lejos del camino que deberían estar siguiendo. En ese momento, el capitán se ve ante una decisión que no aparece en los reglamentos. Puede seguir avanzando en la misma dirección, confiando en que el camino termine conectando con alguna carretera principal. O puede detener la marcha, aceptar que han perdido la ruta y concentrarse en recuperar el contacto con el batallón. Las dos opciones tienen su precio. La primera puede llevarlos a una zona donde no haya apoyo cercano y donde ya se estén moviendo fuerzas soviéticas. La segunda puede hacer que queden atrapados entre la línea que acaban de abandonar y la nueva, mezclados con rezagados y desorganizados. El capitán vuelve a pedir el mapa a Müller. El cabo, que ya ha constatado que las referencias no encajan, admite que no sabe con seguridad dónde están situados en el papel. Es la primera vez en todo el día que lo dice en voz alta. Habla bajo, pero en su tono se nota la tensión. Esa confesión tiene un efecto inmediato. No provoca un derrumbe, pero obliga a reconocer lo que hasta entonces nadie quería admitir. La compañía está desorientada. De momento no hay enemigos visibles, pero la situación es frágil. Mientras intentan decidir qué hacer, llegan hasta ellos sonidos lejanos de motores en marcha, quizá carros o camiones soviéticos que se reposicionan más allá del frente. Aquella retirada que, escrita en la orden, parecía un movimiento ordenado, en realidad se está desarrollando como una suma de decisiones locales tomadas con información incompleta. El capitán opta por una medida prudente, ordena a la compañía organizar un pequeño perímetro defensivo alrededor del claro y del cobertizo. No quiere seguir avanzando sin saber a dónde. Envía 2 grupos de exploración reducidos, uno hacia el sur y otro hacia el oeste, con instrucciones de no alejarse demasiado y de observar cualquier señal de tropas propias o enemigas. Mientras tanto, en el puesto de mando de batallón, varias compañías ya han llegado a la nueva línea defensiva. Los oficiales de Estado Mayor empiezan a repasar la lista de unidades que han comunicado su llegada. El nombre de la compañía del capitán sigue sin aparecer. En el parte de situación, la ausencia se recoge al principio como un simple retraso. Conforme avanza la madrugada, lo que era retraso se convierte en motivo de preocupación. Sin noticias fiables, nadie sabe si la compañía ha sido destruida, si ha quedado bloqueada o si marchó en otra dirección. En el claro del bosque, el cabo Müller observa cómo los hombres empiezan a cavar pequeñas posiciones alrededor del cobertizo. No hay grandes discursos, pero sí comentarios breves que dejan claro que todos entienden la situación. Uno dice que, al menos, tienen algo de madera para cortar el viento. Otro reconoce que preferiría estar ya en la nueva línea, junto al resto del batallón. La niebla cambia de densidad con el movimiento del aire. Tras aproximadamente 1 hora, los grupos de exploración regresan. No han encontrado tropas propias. Solo señales de que por un camino al sur ha pasado material. Marcas de orugas, huellas de caballos cargando equipos. Esa información incompleta indica que partes de la división han cruzado por ahí, pero no aclara en qué dirección. El capitán decide entonces no lanzarse de nuevo a una marcha a ciegas, pero tampoco quedarse aislado sin intentar nada. Ordena encender una linterna orientada hacia el cielo, solo durante unos segundos y a intervalos, con la esperanza de que alguna unidad cercana vea la señal sin que el enemigo la detecte con facilidad. El intento es arriesgado, pero no extraordinario en situaciones de desorientación. No reciben ninguna respuesta. Ninguna luz contesta desde la niebla. Cuando empieza a insinuarse la claridad en el horizonte, aumenta el riesgo de que, al avanzar el día, la compañía quede atrapada entre las líneas. La retirada general continúa y la unidad del capitán, con el cabo Müller y su mapa ya manchado, está físicamente por detrás de la nueva posición defensiva. El capitán toma entonces una decisión pensando primero en la supervivencia de sus hombres y después en el cumplimiento exacto del itinerario. En lugar de buscar la línea por el punto preciso indicado en las órdenes, decide orientarse hacia el sonido más estable de la artillería propia que marca la retaguardia de la división. A partir de ese momento, deja de confiar tanto en el mapa
y se guía por el oído y por la impresión general del frente. La compañía recoge el pequeño perímetro y reanuda la marcha. El cabo Mueller, que entiende bien lo que significa ese cambio, guarda el mapa pero se mantiene cerca del capitán. Por si en algún momento el terreno ofrece una referencia clara que obligue a consultarlo de nuevo. Con el avance de la mañana, la niebla se abre poco a poco. Empiezan a distinguirse estructuras aisladas, postes de teléfono, líneas de árboles que señalan caminos más definidos. En un punto del recorrido, se cruzan con un grupo de soldados rezagados de otra unidad que también se desvió durante la noche. Intercambian información rápida. Todos han vivido lo mismo. Órdenes claras sobre el papel, un terreno que no siempre coincide, poca visibilidad y una presión que no afloja. Con esos datos, el capitán vuelve a ajustar el rumbo. Horas más tarde, la compañía consigue por fin enlazar con la nueva línea defensiva, aunque lo hace en un sector distinto al que se le había asignado. Su llegada no se registra de inmediato en los mapas del Estado Mayor. Para el batallón, durante buena parte de la noche y de la mañana, esa compañía ha sido una unidad en paradero incierto. En el primer resumen de la situación, el caso se reduce a una frase breve. Unidad retrasada por desorientación en la marcha. Dentro del batallón se decide abrir una investigación limitada. No es un consejo de guerra, pero sí una revisión seria de lo ocurrido. El capitán rinde su informe. Describe la niebla, la falta de referencias, el estado de los caminos. Cuenta el momento en que dejaron de estar seguros del cruce. No deja fuera el papel del cabo Mueller. Aclara que confió en el juicio de su cabo en un momento de presión y que ese juicio fue, al final, impreciso. El cabo comparece ante un oficial de Estado Mayor. Relata los pasos que siguió, reconoce que tomó la decisión en el claro sin estar completamente seguro y admite que no expresó con claridad sus dudas en el instante clave. El oficial escucha, escribe y pregunta sin levantar la voz. Su objetivo es entender si el fallo es solo responsabilidad individual o si revela una limitación más general del sistema. En el informe final, la responsabilidad se distribuye. Se menciona la formación insuficiente en lectura de mapas entre los suboficiales. Se señala la falta de equipos de orientación más fiables y la sobrecarga de tareas que soportan los mandos intermedios durante las retiradas nocturnas. El nombre de Heinrich Müller aparece en los papeles, pero no como el único culpable. Recibe una amonestación formal por no haber comunicado sus dudas a tiempo, no pierde el rango. No es destinado a otra unidad ni sometido a castigos ejemplares. Regresa con los suyos, que ahora ocupan trincheras en la nueva línea, ya más atrás en el mapa del frente. Entre sus compañeros, lo ocurrido se comenta de manera distinta según quien hable. Algunos lo ven como la consecuencia inevitable de demasiadas cosas juntas. Niebla, cansancio, pocas radios, prisa. Otros, con la lógica sencilla de la tropa, señalan al mapa y al cabo como centros del problema de aquella noche. Müller cambia ciertos hábitos. Cuando puede, pide mapas nuevos, practica la lectura de curvas de nivel y presta más atención al paisaje durante el día para recordar referencias. Aún así, sabe que ninguna preparación puede borrar del todo la posibilidad de que, otra vez, la niebla, el cansancio y la presión se vuelvan a juntar. Aquel episodio de la retirada no entra en los grandes relatos de la guerra. En los archivos queda reducido a unas pocas líneas en un parte de operaciones y a una nota en el expediente de un cabo. Décadas después, al revisar los documentos de la división, algún historiador lo cita como un ejemplo menor de las muchas dificultades de coordinación en la retirada del otoño de 1943. La compañía que pasó esas horas aislada en la niebla logró llegar a la línea nueva. No protagonizó una batalla famosa ni fue aniquilada de forma espectacular, pero su experiencia muestra lo frágil que puede ser la orientación en operaciones reales. Recuerda hasta qué punto un mapa, una luz limitada y la decisión de un suboficial pueden separar a una unidad del camino previsto. En esa mezcla de límites humanos y materiales queda situada la historia del cabo que perdió la referencia en plena niebla y dejó, durante unas horas largas y silenciosas, a su compañía aislada en medio de una retirada nocturna.